Bienvenidas, bienvenidos a la Posada del Dragón de Cristal, punto de encuentro donde convergen los planos mágicos junto al plano terrenal, donde lobos, dragones, seres feéricos, druidas y sacerdotisas nos reunimos para hablar de la magia de los mundos, viajando a través de la espiritualidad, descubriendo multiversos de luz y amor. Y compartiendo muchas risas también, probablemente. Así que podéis quitaros el disfraz de humano corriente sin miedo. Aquí estáis en familia. Disfrutad de la charla. Saludos a todos, saludos Recóndita, un nuevo capítulo. Hola a todo el mundo, hola Andrea. Bueno, pues estamos hoy en la posada preparadas para hablar de un tema que estoy segura que puedo hablar por las dos, que es importante para nosotras, como es el tema de, bueno, mi intención con el título es llamarlo Brujas, Calderos y Gatos Negros, que es obviamente muy de Halloween. Voy a ser sincera, no me he preparado apenas nada para este episodio porque había algo en mí que me decía, bueno, en parte es que me cuesta entrar en ese tema. Obviamente yo creo que tiene que ver con lo que podríamos llamar vidas pasadas. Pero sí, o sea, desde que tengo recuerdo el tema de las brujas y específicamente de la Inquisición, yo suelo ser una persona muy tranquila. Irritarme, ofenderme y enfadarme es un poco difícil. Obviamente lo puedo hacer porque tengo carácter, pero al mismo tiempo creo que soy bastante tranquila, paciente. Pero ese tema siempre me ha hervido mucho la sangre. Sin ningún motivo aparente en principio, pero sí, o sea, era un tema que me ponía de muy mala leche, diciéndolo así pronto. Así que en parte es que no quería entrar en preparar mucho el episodio por mirar mucho ese tema, y en parte porque también una parte de mí quería que fuera como orgánico, natural, o sea, que fuera no tanto hacer un análisis histórico, sino lo que nos saliera del corazón, aparte de lo que tú puedas también, si hay algún recuerdo específico o alguna anécdota o historia específica que tú nos puedas aportar también, por supuesto. Pero por mi parte era más eso, como es el tema que es, dejarlo más fluir que no tanto entrar mucho en datos y en historia y en analizar eso. Además, eso ya lo hace mogollón de gente. Mira, para empezar, dos cosas. Una, ya has hecho una alusión a una de tus vidas pasadas diciendo esto, con la expresión de me hierve la sangre. Con eso es que, bueno, quemaban a muchísima gente. De todas maneras, también me he planteado muchas veces que, claro, como yo no tengo recuerdo específico, nunca he hecho ninguna regresión tampoco, sé que es algo que es muy importante para mí, o sea, como que conecta emocionalmente intensamente conmigo, pero muchas veces me he planteado que a lo mejor no es que yo fuera una bruja a la que quizás quemaran, sino que yo fui testigo, siendo bruja o no, a lo mejor fui una de las que fueron supervivientes, digamos, que no les pillaron, o descendiente de, pero también tengo la sensación de que quizá fui testigo de todo eso y no lo pude evitar. Sí. Puede ser. Claro que puede ser. Además, la expresión me hierve la sangre cuando nos enfadamos, lo de no me calientes, me hierve la sangre, me pone negra, eso es todo alegoría a el fuego. Estoy quemada. Sí, estoy quemada de esto, o bueno, estoy quemada de este curro. Pues muchas veces cuando nos enfadamos nos sube la temperatura y la fiebre. Cuando sube la fiebre es que ha habido un enfado alucinante. Y es literalmente las expresiones que también decimos. Y por otra parte, quería decir que me he acercado a la barra y me he pedido un té, mira. Ya estamos en atmósfera otoñal. Y también me he pedido una tortita de anís.
Oh, muy bien, buen gusto. Yo tengo aquí también mi bebida, pero es un poco más básica, es agua. pero, pero alucinantemente importante. Sí, 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 Pues el día de hoy va a ser lo que fluya y súper bonito también, seguro. exacto. Eso es lo que mi intuición me decía, en vez de hacerlo más preparado. Bueno, lo único que tengo, realmente, luego al final podemos, si quieres, mencionar, así por terminar de una forma un poco más ligera, mencionar algunas series o películas que nos gusten de esta temática, ¿no? Que hay varios nombres, hay muchos nombres. Pero lo único que tengo aquí apuntado es un esquema muy básico sobre un poco lo que he observado de el desarrollo, la evolución de la figura de la bruja a lo largo de la historia. Y hay varias fases, porque es verdad que, bueno, volviendo un poco a Halloween, ¿no? Uno de los iconos de la época de la celebración, sobre todo ya de la versión más moderna que se desarrolla en América y que se ha extendido a lo largo del planeta, ¿no? Estas paradojas de la vida. Uno de esos iconos es la bruja, pero es una imagen, es un estereotipo muy específico y que mezcla muchos elementos, pero en origen, bueno, hay diferentes fases. Las brujas no eran exactamente así. No sé muy bien por dónde podemos empezar. ¿Empezamos por el origen, quizás? Venga, vale. Lo que pasa es que a lo mejor a la gente le va a sorprender un poco que el origen que yo considero de las brujas y que hemos comentado tú y yo, tiene que ver con nuestros hermanos cósmicos. Tiene que ver con lo que llamaríamos, obviamente, pues razas extraterrestres. Sí, eso es muy interesante. Hace muchísimo tiempo. Antes de lo que consideramos la idea de bruja, ¿no? De incluso de mujer sabia, sanadora, pero es que surge de ahí. Es decir, por ejemplo, el punto de referencia que yo tengo específico para hilvanar estas ideas es la serie de Matías de Stefano que está en Gaia Televisión, que se llama Iniciación, y en la segunda temporada sobre todo se centra en lo que sería un poco el nacimiento del ser humano a través de la herencia de los hermanos cósmicos que vienen al planeta. Exacto. Con diferentes ideas, intenciones y demás, ¿no? Porque hay diferentes razas, hay una gran mezcla y cada uno un poco tiene pues su intención, su forma de hacerlo. Entonces, Matías explica que las dos primeras... Sí, esto os recomiendo que vayáis a verlo. Yo voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda de memoria, de lo que entendí. Pero las dos primeras, más o menos, especies que vienen al planeta son los gigantes, que se mantienen más en la parte más del norte donde está el hielo y alejados de todos los demás, no quieren contacto con nadie, ellos vienen a hacer su trabajo con la información que hay en el hielo y no quieren saber nada de nadie más. Y los reptilianos, más como gente serpiente, porque reptilianos hay muchos, entonces estos son más como gente serpiente, que de hecho en muchas civilizaciones muy antiguas se han encontrado estatuas femeninas con un rostro obviamente de serpiente, o sea, no tiene pérdida, es muy reconocible. Y lo que él explica es que, bueno, estos reptilianos, esta gente serpiente, también se mantenían un poco alejados, digamos, vivían en cuevas, pero sí que enseñaban a los humanos de entonces, los humanos que empezaron. Creo que ahí ya había habido algún tipo de manipulación genética, no estoy segura, pero bueno, específicamente enseñaban sobre todo a las mujeres. Por lo que yo entendí, era sabiduría en un sentido no solo probablemente de conciencia, de una mayor perspectiva probablemente, sino también sabiduría terrenal, porque claro, el reptil, nuestro cerebro reptil es muy de supervivencia, ¿no? Y lo solemos ver como negativo, pero yo creo que en esencia es sobre todo la conexión con la tierra.
Entonces, probablemente mucha de esa sabiduría que les enseñaron tenía que ver con, pues, no solo la conexión en sí con la tierra, sino la utilización de los recursos que daba la tierra, plantas, todo este tipo de cosas, ¿no? Plantas, animales, en un sentido de sanación, en un sentido de evolución para la especie. Y para mí, ese es el origen de las brujas. Sí. También habían chamanes, druidas, bueno, ya con el paso del tiempo y las humanidades, las razas, ya se desarrolló todo mucho más. Enseñaban muchísimo, principalmente matemáticas, para las plantaciones de alimento, para calcular los meses del año, bueno, el clima y los soles y las lunas, vamos, el mapa estelar desde donde lo vemos aquí en la Tierra, también para calcular cuándo cosechar, cuándo sembrar. Y bueno, las matemáticas estaban a la orden del día con todo es matemáticas. Y bueno, desde ahí ya también conocemos infinidad de tribus a lo largo de lo que conocemos como historia y del mundo, de la raza humana. Y con esto todas las tribus se comunicaron con seres estelares que les ofrecieron mucho conocimiento de todo tipo. Bueno, claro que se le podría llamar magia, estaban mucho más desarrollados como seres humanos y tenían el potencial abierto y totalmente dados a ello, volcados a ello. Y con el paso del tiempo, bueno, pues quedaron menos y los hombres sí que es verdad que estaban más protegidos, se enfocaron más en la mujer, a pesar de que brujos siempre ha habido, brujos, hechiceros, druidas. Bueno, quedó el residuo, la energía residual de que la energía y los estudios de todo esto se quedó en la mujer, a pesar de que todo el mundo podía hacerlo, y había y hay todavía. Yo creo que en inicio se escogió a la mujer porque no tanto por el género en sí, pero también porque es lo que decimos muchas veces, ¿no? Es la energía arquetípica femenina y masculina, obviamente por porcentaje es más probable que se manifieste la femenina en la mujer, la masculina en el hombre, pero no siempre tiene por qué ser así, también se puede dar al revés. Mujeres con mucha más energía masculina, también potenciado por las circunstancias y por quizá una necesidad de supervivencia en esta sociedad, ya sabemos, y hombres con más energía femenina. Pero bueno, normalmente se da, pues eso, la femenina en la mujer, la masculina en el hombre, y probablemente por esa mayor tendencia en la energía femenina en la mujer, quizá por eso se escogió a la mujer en inicio para darle todo ese conocimiento, por esa capacidad de recepción, por esa capacidad de observación, de conexión, porque para poder conectar primero necesitas estar en una posición de receptividad, y eso es la energía femenina arquetípica. La masculina es más acción, sería más la energía ya de poner los elementos en acción para poder generar una manifestación. Y lo que comentabas, claro, luego con el paso del tiempo, obviamente, o sea, los hermanos cósmicos vienen y plantan ciertas semillas, y sí que obviamente en momentos puntuales o de alguna forma puede haber algún tipo de seguimiento, digamos, o de seguir ayudando, pero yo creo que es más como plantar unas semillas y luego la propia humanidad ha ido desarrollando. Obviamente se expande a lo largo del planeta y en cada lugar se desarrolla una cultura diferente y se desarrolla una magia diferente. Porque cuando te estaba escuchando hablar estaba pensando, es que básicamente, ¿qué es la magia? La magia en realidad es la vida misma. Es decir, si hablamos de manifestación, porque la magia es la utilización, así como yo lo entiendo, de mi adolescencia cuando descubrí la Wicca y empecé a leer también sobre magia y brujería, es la utilización de diferentes elementos, herramientas, que pueden ser millones, objetos, colores, días, horas,
todo tipo de correspondencias. Sí. Puede ser más físico, puede ser más mental, pero en sí es la utilización de diferentes elementos para poder canalizar y enfocar nuestra intención y nuestra energía para crear una manifestación. Entonces, básicamente la vida es manifestación. De hecho, el problema que tiene muchas veces el ser humano es que manifestamos de forma inconsciente muchísimas cosas y a veces no positivas, precisamente, pero es inconsciente. Entonces, la existencia en sí es manifestación. La magia es el aprender a utilizar la materia de forma consciente para manifestar, pero sigue siendo la misma base. Sí, y ser consciente también que esa misma materia no existe. Por eso se puede llegar a manipular, cambiar. Lo que hace Neo, bueno, el nene que se encuentra Neo con la cuchara. Ay, sí, por favor, no Matrix. No hay cuchara. Y la dobla y se... Y así es, así funciona, literalmente. Exacto. Sí, aquí ya entramos en una vertiente muy metafísica. Sí, pero sí, es que es verdad. Es así, es así. Absolutamente. Pero bueno, por volver un poco más a la figura de la bruja. Sí. Porque si no nos conocemos íbamos a estar aquí 3 horas. Por eso me reía. Vale, ahora yo creo que podemos dar un pequeño saltito temporal y hablar de la bruja en el paganismo antiguo, o sea, un poco como el siguiente escalón, ¿no? Y aquí yo tengo apuntado, pues, palabras típicas como curanderas, mujeres sabias, también la unión con la naturaleza, la vida absolutamente conectada con la naturaleza, y también el folclore popular, porque se mezcla mucho, obviamente, bueno, y aquí es donde entra, por ejemplo, tu función. La figura de la mujer sabia no solo era la que conocía las propiedades de las plantas, ¿no? Pero también la que probablemente se comunicaba con animales y se comunicaba con seres elementales y feéricos. Pues sí, y con esto tengo bastantes cosas que contar. Pues adelante, todo tuyo. Vale, primero, por ejemplo, el caldero. El caldero viene de algo femenino como cáliz, el útero, donde hacer pues la alquimia, la magia, la medicina, etcétera. Esos brebajes curativos o no curativos, depende de la persona que quiera hacer, ¿no? Y aportar. El caldero en sí es cáliz. El caldero para mí siempre lo había percibido la misma palabra como caldo de oro, caldero, caldoro, caldo ¡qué de bonito! oro. Esto no lo he oído nunca, me llegó a mí la información y tiene mucho que ver caldo de oro porque al fin y al cabo es cáliz, es sagrado, el oro es sagrado, somos hijos del sol. No sé si en algún momento he explicado qué es el oro, que es un material sagrado de la energía solar, por eso de ahí el color, y la densidad de la sabiduría del amor de la madre tierra. Por eso es tan valioso. Hay seres no solo para nosotros, sí, exactamente eso. Y hay seres que incluso se lo llevan a otros planetas, pero no por el valor que se le da conocido, sino como mineral, elemental y energía cósmica que lleva. Ahí pueden sacar muchísima información. Un derivado de esto es pues el delfín. Guarda toda la información del planeta desde que existió por primera vez el planeta, y de ahí también que se den barbaridades como hacen cada año con los delfines. Y también tiene que ver con el leprechaun, con el caldero, caldo de oro, la alquimia, que es creador también de riqueza, de magia, y que tiene que ver muchísimo con la mujer, el caldero, porque es cáliz, repito. El cáliz es un símbolo también sagrado, no solo lo que representa como algo físico y toda la historia que tenemos con el cáliz, sino que representa también el cáliz como mujer, el útero, toda esa magia sagrada que se refiere a lo sexual, de la co-creación, creación de un hombre y una mujer en unión sagrada, sabiéndolo hacer muy bien. De ahí se crea una magia, bueno, lo que se podría, por ejemplo,
evolucionar en 3 años, haciéndolo en pareja conscientemente, también haciendo el amor, magia sexual, que es lo que llaman, haciéndola bien, que hay mucho friquismo suelto también por ahí, como todo. Hay mucha oscuridad que se ha proyectado ahí. Sí, se deriva a la creación entre un hombre y una mujer en algún objetivo. Por ejemplo, lo que se podría evolucionar en 3 años, en pareja puede incluso darse en 15 días de evolución. Solo por hacerlo conscientemente, bien, haciendo el amor bien, llevando esa energía hacia el chakra que quieres desarrollar y con el objetivo, pensando en el objetivo que se quiere conseguir. Los druidas lo hacían mucho y el druida de la tribu, de la gente, del pueblo, lo que hacía era cantar un mantra. Mira, aquí un secretito, bueno, lo iba a contar en algún momento también, que tiene que ver con el canto de los elementales de la naturaleza, que es I-A-O. No I-A-O todo seguido, sino por separado. La I-A-O. ¿Por qué tiene tanto que ver con elementales de la tierra? Este es de la tierra. Porque hay que conectar con... estando en un acto sagrado, cósmico, tiene que ver... Ostras, están pasando 3 cuervos en forma de triángulo. Preciosos. ¡Qué bonito! Gigantes. Bueno, una buena señal de sabiduría. Sí. Este canto se invoca a los elementales de la tierra. También para la creación material de lo que se está generando a través del acto sexual sagrado. Bueno, primero voy a explicar qué significa I-A-O. La I es Ignis, que es el fuego sagrado, el fuego sexual, el fuego del corazón del ser humano, la potencia divina. Muchas veces hemos visto imágenes del corazón de Jesús, del Maestro, con el corazón en llamas. Es el fuego sagrado de la potencia que somos. Y Ignis, el fuego. A, aqua, que son las emociones y los flujos sexuales, materiales, que también se generan ahí. En el semen del hombre hay un átomo angelical. Y la O es... ahora me saldrá. Ay, no me acuerdo. En algún momento lo diré. Bueno, Antes, general... para darte tiempo a lo mejor a recordar, primero aclarar, por lo de los cuervos, que es que estamos en la taberna pero sentadas junto a la ventana. Por eso lo hemos podido ver. Por la ventana los he visto. Exacto. Yo me he pedido mi té aquí al solecito, más bueno. Y A-O también representa la I, el falo, el pene del hombre, la A, la creación, la apertura, la A, que te abres a ello, y la O, nuestro útero, nuestra vagina, nuestro cáliz. Y la unión de esas energías lo que crea es pues la creación y materialización de algo como objetivo entre dos. Ya sabemos también que en el principio de los tiempos, para crear el universo entero, se crearon con energía masculina y femenina. Chocaron y bueno, explotó ahí lo que llaman Big Bang. Que muchas veces digo Big Bang sin querer. El Big Bang. Pero bueno, también tiene mucha magia ese reloj. Con esto quería añadir que los druidas celtas, el druida cantaba este canto, este mantra, como queráis llamarlo, cuando, por ejemplo, el pueblo entero, cada uno con su correspondiente pareja, claro, no era como tergiversaron después los romanos, se iban en conjunto a hacer el amor. También lo hacían en Egipto, en México, los mayas. Sé mucho de México por mi amigo Tonatiu. Y en este caso los celtas hacían el amor todos juntos, en conjunto, cada uno con su correspondiente pareja, con un objetivo en concreto. Por ejemplo, sanar a alguien que necesita recuperarse pronto. Todos a través de este canto que iba cantando el druida y todos acompañando, pero el que llevaba la ceremonia, el ritmo, tiene que ser un ritmo pausado, consciente, con muchísimo amor. Era en el pensamiento de todo el mundo ahí, con la intención de sanar a ese alguien, por poner un ejemplo. Puede haber cualquier objetivo, cualquier razón para hacerlo.
y conseguir algo. Con esto se recuperaba muchísimo antes, el druida llevaba lo que es la ceremonia y lo veían como un maestro con tantísimo amor que ahí no existía vergüenza, no existía pudores, no existían, bueno, como cuando nos metieron todos estos pensamientos de tan raros y tan íntimos y que es íntimo, pero cuando se da algo tan hermoso, importante, y en estas gentes se hacía muchas veces en conjunto para lograr objetivos. Con esto puedo, bueno, el poder de la voz, el poder de la sanación también está en la voz. Y el sonido. Pues sí, puedo aportar también una historia de cómo surgieron los bardos. Vale, lo que pasa es que antes quiero hacer Eso iba a decir, que si quieres... una tangente, una pequeña tangente, porque cuando estabas contando todo esto no podía dejar de pensar con mucha tristeza, no solo en cómo ha cambiado la utilización del acto sexual, sí. que bueno, eso sería un programa, o sea, un episodio aparte, que podría ser muy oscuro y tampoco nos interesa, pero no podía dejar de pensar con mucha pena en la historia de Merlín con Arturo y Morgana, porque lo que hace Merlín en un intento por sanar la herida de separación que viene de Lemuria, Atlántida, y en realidad de antes de eso. Pero Merlín lo que intenta es sanar esa herida de separación a través de Arturo y Morgana y de paso crear supongo que perpetuar la estabilidad de este Camelot que se quería crear. El problema es que en todo el proceso, y sabes que adoro a Merlín, le amo con todo mi corazón, pero ostras, mal porque desde el inicio, desde la concepción de Arturo, la base es mentira. Entonces, al final, por supuesto, todo se viene abajo. Engañaron a la madre de Arturo, engañaron a Arturo y a Morgana. A través de rituales que se suponía eran lo que tú acabas de describir, sagrados, hermosos, llenos de amor, pero los utilizan de una forma retorcida porque yo creo, esta es mi teoría y mi opinión, que es un poco el fin justifica los medios. Sí. Y obviamente se le viene abajo. Muchas veces hay cuestiones por bien mayor, a pesar de que, bueno, a nivel cósmico, imagínate que somos ni siquiera motitas de polvo, pero puede generar, bueno, pues lo que es el efecto mariposa también, que wow, y que también los maestros se pueden equivocar. Claro, no, sí, a ver, por eso digo que me llena de pena, porque sí. Sabemos que la intención era buena, obviamente, era importante, era buena y era importante, pero no. A mí me ofende, o sea, entre comillas, ¿vale? Pero me ofende mucho más la traición y el engaño a la madre de Arturo. Aunque luego lo otro tampoco lo mejora. Es como tropezar 2 veces con un pedrusco enorme. ¿No lo has visto venir? Un menir, un itinolito. Pero bueno, esa era un poco la tangente, que es que no he podido evitar pensar en ello conforme lo estabas contando. Sí. Pero bueno, eso sería también otro episodio. Lo que quería aportar también era con el poder de la voz, la magia, los druidas, de dónde viene la palabra bardos, que leí en un libro muy bonito, donde la protagonista se llama Anastasia, que es un ser muy elevado, muy despierto, muy consciente y muy puro, de unos libros que se llaman Los cedros resonantes de Rusia. No está escrito muy bien porque el señor no fue a una editorial, porque si no se lo cambiarían todo, ya conocemos cómo va la cosa, y necesitaba que el mensaje llegara tal cual. En el propio libro ya cuenta él, diciendo, pero que no soy escritor, no sé ni siquiera si se va a entender lo que quiero contar. Y ya no paraba de decirle, tú confía, tú escribe, que ya llegará quien deba llegar, como siempre, como ya sabemos. Mira, tiene algo que decir Fianor también. Esta mujer le cuenta, hay una escena donde le dice al señor, se llama Vladimir, el señor, está en la taiga de Rusia, y le dice, Vladimir, di bardo, y dice, bardo,
Dice, es que no sabes la importancia que tiene la palabra bardo. La dices como si nada, como si no valiera... Es una palabra más, ¿no? Tal cual al uso. Y resulta que le cuenta una historia de la importancia también que tienen las palabras y el conocimiento y de dónde viene, y de ahí puedes pues decir esa palabra con muchísimo respeto o despecharla según eres o sientas. Por ejemplo, mira, lo de Harry Potter de, uy, el que no debe ser nombrado, por el temor que han infundado incluso en el propio nombre, el poder que tiene la palabra Voldemort. Oh, Dios mío, lo he dicho. La invocación. Empieza a contarle una historia de celtas. Había una familia donde había mucha gente que era elegida cósmicamente, sentían su vibración y sabían que iban a ser bardos de esa tribu. Lo llamo tribu por llamarlo de algún modo. A ver, según recuerdo, voy a contarlo lo mejor que recuerdo, igual que tú has dicho antes. A lo mejor no le hago, lo enfatizo como se debería, pero bueno, según recuerde, desde mi corazón lo voy a explicar. Un pueblo celta iba a ser invadido por romanos, como ya conocemos. Entonces cayeron muchísimos y llega al punto en que se quedó una mujer en mitad de un río dentro del agua. Esa mujer empezó a cantar con su bebé en brazos, vio cómo murió su marido delante de ella. Iban retirando a mujeres, niños y bardos, porque eran los que más conocían la magia y el poder de la naturaleza y el desarrollo espiritual como seres humanos. Y los que eran guerreros en cabeza. Y cuando cayeron todos, en un momento dado solo quedó esta mujer con el bebé en brazos, pero no se cortó un pelo. Ella también tenía su espada y empezó a cantar un cántico especial donde ella, mientras con un brazo llevaba la espada y con el otro a su hijo, y cantando, iban entrando una horda entera de romanos y nadie podía con ella. Y estuvo hasta el día siguiente luchando, ella sola, y cayeron todos. Y esto sí que es real. Lo que pasa es que al ser mujer también pues no interesa saberlo. Bueno, ahí está también un poco como ejemplo paralelo la historia de la reina Boudica. Exacto, y también lo que viene a ser la marmita de Asterix y Obelix. De todas formas, me has nombrado el otro tema que me hace hervir la sangre, que es romanos y celtas. A mí también. Para hacer un Kit Kat me invitaron a una partida de rol en vivo, donde a cambio de hacer ilustraciones para la página web me invitaron a partida el fin de semana y dije, o soy celta para cargarme romanos o no quiero ir. Y bueno, fui de los celtas más, los pictos, que dicen que eran más brutos. De todas formas también, como estoy un poco diciendo, obviamente tengo un vínculo emocional con eso también y estoy del lado de los celtas. También es verdad recordar que celta es una palabra, digamos, es un término paraguas en el sentido de que abarca muchos grupitos, y es un poco lanzada así como muy alegremente. Pero bueno, hoy en día tenemos una idea de lo celta muy general y quizá a veces un poco simplista, pero dentro de eso recordar que ya en esos tiempos el predominio masculino patriarcal ya se había impuesto bastante, y aunque es verdad que las diversas culturas celtas, digamos, probablemente mantenían mayor conexión con la tierra, con lo femenino un poco también, las mujeres tenían más derechos. También se dice que había druidesas, pero ya era una sociedad más guerrera. Sobre todo imagino que cuanto más contacto tuvieran con otras culturas como la romana, la griega, más, pues eso, mucho más patriarcales, más de conquista, sobre todo la romana, más guerreros tuvieron que volverse y más se va imponiendo con el tiempo el patriarcado y el dominio de la figura y la energía masculina. Entonces la mujer va progresivamente perdiendo, volviendo un poco a las brujas, va progresivamente perdiendo ese rol de receptora de la sabiduría y también probablemente de enseñanza y de sanación. Va pasando progresivamente al hombre en todas estas culturas. Sí,
Volviendo a esa escena de esa mujer en el río, con todos los romanos caídos, al amanecer siguiente siempre hay uno que huye para dar noticia, volvió a por más y regresaron a por ella. No querían que quedara ni uno en pie, ningún celta, sobre todo con tanto poder. Y en este caso esta mujer se quedó hasta el amanecer siguiente dentro del agua, que también tiene mucho que ver por los elementos, los elementales. Tenía del cansancio, sangraba por la boca. Ya estaba reventadísima. Ella no estaba herida, era del agotamiento, se estaba reventando por dentro. Está claro que algún golpe recibió, pero no de corte. Se quedó mirando a su bebé, que por cierto, cuando damos las mujeres de mamar a nuestros hijos, a los bebés, estamos transmitiéndole toda la energía que tenemos, toda la sabiduría a través de nuestro cuerpo, de nuestra leche que se crea, se forma como alimento también muy puro desde lo espiritual, no solo físico. Y ellas cantaban mientras daban de mamar para que en esa leche, mientras absorbían el alimento, también absorbieran energía cósmica y sabiduría ancestral a través del alimento como bebés desde el minuto 1 de nacer. Y les cantaban, de ahí vienen las nanas, pero no para calmarlos o arrullarlos o que descansen o dormirles, sino todo lo contrario, para que sigan despiertos y potentes. Y esta mujer, cuando vio a una horda entera enfrente de ella, que ya iban a acabar con ella porque ella ya no podía más, miró a su bebé sonriendo con toda la boca llena de sangre y le dijo: Bardo. Y mientras lo dejó en el agua para que se lo llevara al río, evitando que todos los soldados pudieran hacerse con él y matarlo, o yo que sé qué, lo dejó corriente abajo, flotando, se lo llevó el río y ella murió cantándole al bebé. Hasta que acabaron con ella, cantándole al bebé. Y después de esta historia, Anastasia, ¿todos a llorar? Sí, Anastasia, la que miró al Señor y dice: Vladimir, di Bardo. Y el Señor llorando dijo: no puedo. Es una palabra demasiado potente, sagrada, importante para que la diga con alguien como yo. Bardo. Y de ahí se formaron los bardos, lo que llamamos bardos. Es muy bonita. Triste. Muy bonita, sí, triste es lo que te iba a decir. Hay mucho dolor en muchas épocas del ser humano. Sí. Y lo malo es que hacia donde vamos no es mejor, porque lo siguiente que tengo ya un poco yendo hacia adelante es toda la época de mayor oscuridad, que es donde se crea más el estereotipo de bruja maligna, de bruja oscura, que es toda la época de persecución, de inquisición. La ironía, bueno, no ironía. Tenemos una imagen muy, muy específica, muy formada ya de la persecución de las brujas desde la Iglesia católica, ¿no? Desde la Inquisición, pero es romana y obviamente no la empieza la Iglesia, es decir, la persecución a las brujas y la condena a las brujas empieza ya en Roma antes de que el cristianismo tomara más poder. O sea, ya en la Roma pagana ya había estos encontronazos tópicos típicos de dentro del pueblo llano, digamos, empiezan a crearse. Obviamente hay muchas supersticiones también, quiero decir, todas esas culturas tenían magia, no solo las figuras de lo que entendemos como mujeres sabias o brujas, sino había mucha, yo creo, ritualística diaria de la gente en el día a día. Sí. Había dioses y probablemente altares en las casas, en casi todas las casas, si no en absolutamente todas. Había mucha magia, tanto en Roma como en Grecia, y bueno, solo por mencionar dos, ¿no? Pero
Sí, culto a los ya dioses, había, rituales, sí, sí, sí. y yo creo que ya se empezó esa caída de conciencia cada vez más a la oscuridad, con la superstición y el miedo y los rencores y el utilizar esos miedos y supersticiones para atacar a alguien con quien tenías algún problema o no te caía bien. Ya había este tipo de acusaciones y de hecho, por lo que he estado escuchando, ¿no? Preparando esto, lo mínimo que he preparado, pero al principio o sea, los cristianos, la iglesia, eh, pero más al inicio, no la imagen que tenemos ahora, entró un poco para poner orden ahí, que esta es la ironía. O sea, entraron un poco a gestionar todas estas acusaciones que se hacían de brujas y de todas estas historias. Sí, Luego y ya, tengo, lo que yo perdona, entiendo, sí. disculpa, y tengo que añadir que muchos fieles de la iglesia, obispos o curas, también lo hacían de todo corazón porque sacrificaban animales o gente de una manera muy sanguinaria y muy salvaje. También había personas de iglesia que realmente vibraban en amor, aunque suene raro hoy en día, sí. Sí, no, es verdad. Sí, en todas partes hay de De todo. todo, de todo. Lo que sí, y sí es cierto. O sea, tenemos de nuevo, volvemos a esta imagen que nos ha quedado a día de hoy, que es como muy general y simplista al mismo tiempo, de que la iglesia es mala y la Inquisición y todo esto. Pero antes también es verdad que había muchas creencias muy bestias y muy Sí, sanguinarias, y lo que dices tú, y la magia, esto lo hablaremos en el siguiente episodio, pero la magia a través de la sangre y el sacrificio, tanto de animales como de personas. Creo que también, porque por ejemplo a los celtas se les acusaba mucho de esto, ¿no? De matar niños y quemar a un montón de gente viva. También hay mucha propaganda por parte de, pues eso, romanos, principalmente griegos. También hay, pues eso, mucha propaganda en todas estas creencias, pero probablemente sí, o sea, eran culturas mucho más guerreras para empezar, mucho más cercanas a la muerte, mucho más cercanas a pues ese derramamiento de sangre, y con unas ritualísticas a veces que a día de hoy vemos como muy supersticiosas, ¿no? Hacia los dioses y todas estas historias. Entonces, y sí, o sea, en el cristianismo también hay gente que conecta mucho con la luz y con el amor. Y en inicio es eso, o sea, entraron como a gestionar. Mi teoría es que obviamente luego, conforme Roma y Grecia fueron cayendo, o las costumbres paganas, ¿no? Anteriores, y la iglesia, o sea, el cristianismo y lo que se desarrolló luego como la iglesia romana, fueron cogiendo más y más y más poder, la oscuridad también dentro de eso se radicalizó más. Y luego es cuando ya vemos pues todos estos de la Inquisición haciendo absolutamente barbaridades terribles a un montón de personas, tanto hombres como mujeres. sí. Y pasa mucho, ¿eh? No solo en lo que llamamos religión, sino en hermandades o, o cultos secretos de sabiduría. En un principio sí que tenían buena intención, pero cuanto más son, más llega a tergiversarse, hay discusiones y bueno, acaba como acaba. Que en todos sitios hay luz y oscuridad, que sí, aunque sean los menos, sí que hay luz en los párrocos, que hay mucha gente que sí que se da por amor al maestro, pero que, bueno, el 90% ha hecho mucho mal, igual que todas las hermandades, que en un principio sí que son positivas, la idea de hacer algo, de conocimientos secretos, hermandades después que se han convertido en sectas, o religiones y tal, que sí, que en un principio pueden tener una muy buena idea, pero mientras va creciendo y va entrando gente y gente, se pueden tergiversar cosas y acabar descontrolado totalmente. También añado que los masones en un principio también tenían una buena idea. Hoy en día, pues mirad cómo está el mundo. Los que sepan y conozcan el rollo masón, cómo ha terminado. Sí, e incluso a día de hoy en ambientes espirituales, quiero decir, Sí, sí, sí Nueva entra Era, todo. Incluso la New Age ha hecho mucho daño
aunque principalmente la idea es muy espiritual, bueno, o sea... Pero claro, es que por lógica, o sea, después de esa caída de conciencia y de ese profundizar en nuestras propias sombras, lo podemos ver como algo muy terrible y ha sido y es muy duro y muy doloroso y se han hecho verdaderas barbaridades, pero lo cierto es que yo sigo pensando que toda la oscuridad que vemos en el ser humano y que a día de hoy todavía seguimos purgando, porque claro, es imposible que, aunque como lo que mencionaba de Merlín, la intención es buena, la idea es buena, pero no podemos escapar de nuestra propia sombra. No. Y mucha gente no se la quiere mirar. Claro, por eso precisamente se refleja, porque este es el problema también de la razón, ¿no? Del intelecto. Y ya no solo en épocas más modernas, cuando culturalmente se entra más en la época de la razón, ¿no? Y de los aristócratas, eruditos y todas estas historias burlándose de las supersticiones del pueblo. Ya antes, o sea, ya en Grecia y en Roma, toda esa parte, pues como siempre vuelvo un poco al tarot, ¿no? No lo puedo evitar, pero el arquetipo del emperador es esa energía masculina de control y de dominio y también de razón. O sea, y es el peligro del intelecto y del ego juntos, es que se creen que son muy listos y se creen que están por encima de todo lo demás y se creen que no tienen sombra. Y ese es el peligro, que no ven su sombra, no quieren ver su sombra y entonces lo que hacemos automáticamente es proyectarla hacia afuera. Y juntándolo con la sed de poder. Claro, incluso aunque la intención en inicio, la idea fueran buenas, toda esa sombra que se niega se proyecta ahí, pero en parte es normal, yo creo, porque la estamos purgando. O sea, es una forma de purgarla indirectamente. Y desde la Atlántida, o sea, no estamos hablando de varias generaciones, ¿no? Sí, esa es otra. Como humanidad. Sí. Bueno, que hemos empezado hablando de brujas, pero obviamente como todo está conectado, pues terminamos abarcando toda la historia de la humanidad. Te aporto pequeños temas que se me han ido ocurriendo. Me pasó una cosa, bueno, como una experiencia en Navarra, después otra para hablar de Barba Negra, el Caribe y todo lo que la magia del Caribe. También me pasó una cosa hablando sobre una torre que hay aquí en Francia de brujas. También quiero comentar muy cortitamente, pero tiene mucho que ver, el curso de los gatos de Nuria, a una expo que fui de brujas muy fuerte, y herramientas como la ouija, péndulo, varitas, que quiero ahí aportar algo, que desmontar algunas cosas, aunque se debe utilizar con mucho respeto todo, pero quitarle un poco de hierro al asunto. De hierro, un material también para espantar cosas. Sí. Antes de empezar, aclarar que la torre que has comentado no es nuestra torreta con el dragón, ¿eh? Es otra torre. Mamá, no es esta torre ni tú eres esa bruja, que es otro rollo. Bueno, ¿tienes algo que contar? ¿Querías contar algo ahora? No, bueno, lo último que tengo apuntado aquí es ya entrar como en el paganismo moderno, ¿no? Y comentar un poco la mezcla que hay, el intento de reconexión con el pasado, pero la fusión con el estereotipo oscuro, ahí se mezcla ya todo. Pero si quieres comentar primero esto que has dicho y luego ya, si acaso, decimos algo de eso al final. Ok, pues voy a, por ejemplo, Barba Negra. Hablemos de Barba Negra. Uh-huh. Barba Negra fue un pirata que tenía muchísimo conocimiento de vudú, de magia negra, de Piratas del Caribe. La primera película tiene alusión a la historia de Barba Negra porque este señor, el Caribe, bueno, venía también mucha magia de Cuba. También hay un vídeo que se llama Baila Morena, que hacen vudú y crean zombies o son poseídos los vivos. Y tiene muchísimo que ver con el éxito y la fama que tuvo Barba Negra. Porque en su tripulación él tenía zombies, literalmente, no estaban vivos. Eran gente que habían asesinado, él haciendo vudú
con los conocimientos que recogió del Caribe, de africanos y de gente que sabía muy, muy intensamente, muy fuertemente y a la perfección este tipo de magias, podían levantar cuerpos y que estuvieran a su servicio. El espíritu que entra dentro puede ser un elemental, un burlón, un espíritu que esté vagando por ahí. Bueno, la cuestión es que se llaman, normalmente son negativos porque este tipo de magia es negra y están a su servicio. Entonces, la fama que tuvo Barba Negra fue también gracias a eso. Ganó muchísimo porque sus tripulantes no morían, se volvían a levantar. Él tenía el conocimiento de volver a levantarlos y de ahí salió Piratas del Caribe. Y por otra parte, bueno, teniendo tanta fama también tenía más gente siguiéndole. Duró 2 años, a pesar de lo famoso que llegó a ser. Duró solo su fama, claro, cuanta más fama también van a por ti. Y que jugaba con cosas muy oscuras. Sí, y bueno... Esas vidas no son largas. No, y acabó muy mal, muy mal. Pero sí que es verdad también que se ponía incienso en la barba para crear ese humo, ese aire místico. Pero también eran un tipo de incienso y aromas acorde a lo que necesitaba hacer como brujería. Él inspiraba también ese tipo de aromas, drogas, no sé qué era exactamente, pero también para estar conectado con ese mundo del bajo astral, lo que llaman demonios. Los demonios le estuvieran a su servicio. Y es muy curioso, me gustó un montón la historia. Hay un libro que se llama En Costas Extrañas, que solo con las primeras páginas ya te da un mal rollo, pero es tan chulo, en verdad, aunque sea negativo. Yo no estoy nada a favor de la oscuridad, pero sé que está. Y es muy guay ese libro, me gustó un montonazo. Y bueno, ahí cuenta un poco cómo se mueve esto, cómo funciona esto. Es muy guay, me gustó un montón leerlo. Y bueno, Yo tengo que reconocer que el tema piratas nunca me ha gustado. En ninguna versión. Nunca. Y desde luego los prefiero sin barba, también te lo digo. No sé si tiene algo que ver, pero no me gusta. Vale. Pues esto, la brujería también en el Caribe, en Cuba, tiene mucho que ver con zombies, que sí, que son reales. Son muy reales. De todas formas, en el próximo episodio trataremos un poco más ese tema. Hay muchos tipos de zombies también. Y bueno, ya digo, es un episodio en sí mismo. Si quieres voy a lo de la Torre de Francia, de aquí. Sí. Pues hay una zona, bueno, hay varias torres aquí en el Pirineo que tienen hay zonas aquí que hay vórtices. Estuve en un vórtice de nivel 5 que me llevó mi vecino, que es muy bonito. Un besito, Fede. ¡Mua! Que también sabe muchas cosas, es muy interesante muchas veces cositas que cuenta o cosas que le han pasado a él. Bueno, fuimos a ver esa torre y nos dijo, a ver si sentís algo. Nada más entrar en la colina, está en lo alto de una montañita, tipo, a ver, no tan extenso y grande o largo el camino como la torre de Thor, pero sí que es una colina muy... ¿cómo se llama? Madre mía, hoy no encuentro las palabras, ¿tú? Muy empinada, muy alta. Sí, muy empinada. Y hay 2 torres y en el centro hay un vórtice energético. Sí que es verdad que hay gente que lo sabe porque está sentada o pasea alrededor de lo que se supone que es el vórtice y se quedan ahí un rato sin más. Tampoco hay tanto y tanto que ver, pero se está muy bien. Y es idílico. O sea, ves el paisaje y es idílico. La aldea justo debajo de esa colinita, una aldea de ensueño muy bonito, todo rodeado de montaña y bosque. Mirando al horizonte hay un puente por donde pasa el trenecito. O sea, todo es como un cuento muy, muy adorable. Y resulta que en esa torre, cuidando de ese vórtice, hay un guardián diferente según se mueve el mapa cósmico. Cuando llegamos la primera vez había una especie de... A ver, ¿cómo lo explico? Como si fuera egipcio con el casco de chacal. Uh-huh. Era una especie de ser medio mecánico y de carne y hueso. Todo integrado. O sea, no era un casco que tenía puesto, eran así. Wow. Llevaba una lanza. Yo no me esperaba para nada encontrarme nada parecido con algo que a mí me recuerde a Egipto, ¿no? Y... bueno, le pregunté si quería comunicarse
Y mi vecino empezó a preguntarme cosas que él ya sabía, para confirmar también y confirmarse él que estaba comunicándome con certeza con alguien que estaba ahí. Dio varios datos de cosas que él sabía de la zona, cosas de energías y tal, y en eso que llega un momento en que dice, y en la torre de no sé qué, estaba más para allá, en otro pueblo, no me acuerdo cuál. También es que el pueblito es en francés y no se me queda todos los nombres. Y Normal. en la torre de tal, y digo, ¿qué te puede decir? Y vale, pues me giro a ver qué me podía contar, si estaba permitido. Y en esto que veo, una señora muy vieja con cara de la típica bruja fea, mala, que pintan con la nariz aguileña, esquelética, con los ojos muy saltones, casi sin párpados, de las que dan miedo, vamos. Que de Mm. esas hay. Y normalmente cuando son brujas que se dan a lo satánico, a lo oscuro, las caras se les deforman mientras van envejeciendo, muy similares unas a otras. Y yo me he encontrado también en pesadillas, en sueños, o cuando estás en la luz también te persiguen en otros planos. Y sí que es verdad que tienen las caras muy similares, muy parecidas. Veo una señora con un gorrito blanco, así que acaba con una doblez hacia afuera, atado a la barbilla, de la época, no sé, me dijeron ellos, de la época tipo Salem, ese tipo Ujú. de vestimenta. Y estaba ella diciendo una letanía repetitivamente sin parar y dando vueltas a un sitio. Primero la veo de perfil, repitiendo ese algo que iba diciendo, iba cantando, y después la veo caminando en círculos sin parar, sin parar, sin parar, y ostras, no para de moverse. Y me dice, ¿qué está haciendo? Digo, bueno, pues se está moviendo, está diciendo algo sin parar, como un hechizo, una letanía. Y en esto que de repente veo un círculo entero de brujas y digo, ostras, qué mal rollo me está dando. Le explico esto a Fede y a Toran, que estaba ahí, claro, también. Y digo, estoy viendo esto. Y dice, sí, exacto. En el pueblo, en el mismo pueblo, cuando quise subir a esa zona, me dijeron los propios habitantes del pueblo, no te quedes mucho rato ahí. No que te quedes mucho rato, que aquí, bueno, le explicaron también la historia, que había brujas y que ahí hacían cosas. Aquí explico lo que yo sentí. Vamos a Mm. ver. Pues yo vi a esta señora, a esta bruja, dando vueltas en un círculo acompañada de más mujeres, repitiendo una letanía, pero no me venía sensación ni bueno ni malo. Entonces aquí digo, o es un vórtice que están protegiendo algo para que la gente no se acerque y no se sepa, ya sea para bien o para mal, porque pueden ser positivas y estar protegiendo para que nadie vaya y le pase nada, o ser malas y que no quieran que estén ahí, pues que se sepa o descubran algo que puede dar poder y las quieren para ellas. Todavía hoy en día en algún plano, incluso después de morir y todo, tienen la misma labor. Mm. No sé si para fines para sí mismas, por interés, o para proteger a los demás y que no pase nada por si, por ejemplo, están sellando algo y protegiendo y que no se abra ahí a saber qué, porque es un vórtice. A lo que vengo a decir que muchas veces, aunque parezca algo muy negativo, te dé miedo y tal, a lo mejor es algo para bien y lo que te da miedo en realidad es no conocerlo o sentir la energía del lugar y en realidad lo que están haciendo es proteger. O que tienen la intención de asustar a la gente, pero no También, hay una oscuridad detrás, en realidad. también. Y ahí lo dejo. Eso fue lo que me llegó desde ahí. Mm. Y bueno, Muy... este también es todo otro tema, ¿no? O sea, Sí, una vez que dejamos este plano físico, pero hay almas que continúan sí. haciendo cierta labor. Y a saber desde cuándo y hasta cuándo. Eso es... Que el tiempo, bueno, aquí es lineal, pero es alucinante. Mm. ¿Comento algo de los gatos negros? ¿O lo dejamos para el Sí, siguiente? sí, sí, no, es verdad, teníamos una de las partes del título es los gatos negros. Sí, comenta, comenta. Pues estos benditos seres vienen de fuera del planeta, ya lo he comentado alguna vez, que fueron creados por una especie que se llaman los Urma. Mucha gente los conocerá como los Thundercats, que curiosamente esa serie de dibujos de los 80, los malos eran lagartos también. Y Curiosamente, sí. sí, y literalmente son los archienemigos del reptiliano. ¿Por qué vengo a decir esto que tiene que ver con la brujería? De los Pues reptilianos oscuros. exacto, eso también hay que enfatizarlo.
Y hay muchos tipos de reptilianos y hay muchos que son mucho amor. Sí, sí, como la gente y como los elementales. Tú vas por la calle y no sabes quién es bueno y quién es malo o qué pueden llegar a hacer, ¿no? En un momento Exacto, dado. y porque también hay muchos híbridos. Sí, también es verdad. Dentro de lo reptiliano hay diferentes razas, digamos, hay diferentes mezclas. Y colores de piel, de escamitas. Ujú. A todo esto, bueno, pues son los archienemigos, los Urma, de nuestros esclavizadores, por así llamarlo. Y enviaron a unos seres que crearon en tamaño pequeñito. Tamaño pequeñito también entra el tigre, ¿eh? Que ellos miden unos 4 metros de altura aproximadamente y tienen un grandísimo poder mental, telepático, un gran sentido de la responsabilidad y respeto hacia los mayores y la infancia. Viven en igualdad total, machos y hembras. Son, bueno, si no los conocéis podéis poner Urma con H al final o mismamente los Thundercats, son exactamente así. Yo he encontrado muchas veces como guías espirituales de animales que trascienden, sobre todo gatitos en este caso, que ya han terminado su proceso en la Tierra y regresan a su planeta de origen. Y bueno, los gatitos negros fueron los primeros que vinieron al planeta Tierra en la Atlántida, cuando se necesitaba, sobre todo ya en la caída, mucha ayuda, que empezaron, bueno, a crecerse mucha gente de, cuánto poder hay aquí, y empezaron a tergiversarse las cosas, y bueno, como en todo, había gente que sí que sabía utilizarlo para bien, y otros pues que querían por intereses propios. Entonces, en este caso, hubo gente muy buena que empezó a pedir al universo, al cosmos, ayuda, por favor, que esto se está desmadrando. Lo estoy resumiendo mucho y muy burdamente, ¿eh? Pero como bien A lo mejor otro día podríamos hacer un episodio hablando de todo eso. Y pidieron ayuda y empezaron a aparecer, enviar gatos negros y gatos negros y gatos negros. También, ¿por qué negros? Porque en un principio solo eran negros por aquel entonces. Por la capacidad que tienen tan sutil, tan sencilla, tan fácil, va en ellos como esencia de saber mover las energías, canalizar, no que los demás no lo sepan, pero ellos tienen muchísima más facilidad. Y empezaron a aparecer gatos negros por doquier, a pesar de, hoy en día, por ejemplo, de que que hayan campañas de castración, que haya aún tanta barbarie contra los gatos, gente que hace barbaridades con ellos, y aparecen, y aparecen, y aparecen, y está lleno de gatos, y cuanto más necesitemos ayuda, sobre todo energéticamente, con el equilibrio de limpieza y de equilibrar las cosas, más gatos van a haber, y da igual lo que hagamos. También añado que el ser humano se entromete en todo. Y si hay muchos gatos en alguna zona es por algo. Pero esto ya estoy entrando energéticamente en la labor del gato, cósmica y tal. ¿Qué pasa con los Una gatos? pregunta, Dime. Una curiosidad que tengo respecto al gato negro, porque yo no he tenido nunca la suerte de estar acompañada por un gato negro. He tenido gatos, pero nunca negro. Y lo que he escuchado y un poco visto es que son un poco, a ver, salvajes muy entre comillas, no quiero decir salvaje como entendemos, sino como muy activos, pues eso, mucha energía, un poco trastos. ¿Puede tener que ver con esa canalización más intensa de energía? Puede darse, sí, pero sí que me he encontrado a gatos negros muy pachorros, muy... Sí, luego también me imagino que irá en la personalidad y quizá al hacerse más mayores pues se tranquilizan más, pero siempre había como escuchado esto, ¿no? Quizá también al ser más cachorros son como que son más movidos o que son más intensos. Sí, y quizá por la labor que tienen. Sí que es verdad, porque he tenido los gatos negros que he tenido, sí que he dado la casualidad, ahora que pienso, que siempre han sido más activos, claro.
causalidad, mueven, entonces. sí, mueven más cosas o a mayor nivel, se enfocan más en la energía y en la labor energética de equilibrio y de limpieza. El gato absorbe lo negativo, lo transmuta en su ser y la libera positiva y limpia la energía. Con esto, de ahí los gatos negros, que preferían gatos negros, bueno, aparte de sapitos, cuervos, lechuzas, búhos. El gato negro ha acompañado mucho en la historia a las denominadas brujas, brujos, por eso mismo, por la facilidad de canalización, de ayuda y apoyo, aportación también a estas personas que laboraban con la energía y el más allá, a muchos niveles, planos dimensionales. Decían que era el diablo, bueno, lo tacharon de eso también porque le brillan los ojos por la noche. Sí, bueno, Una de las chorradas también es eso. en realidad toda la oscuridad lo que hablábamos antes, ¿no? Toda esa oscuridad que no se quería reconocer para empezar en uno mismo se proyectaba hacia afuera. Sí, Y también una cosa que quería aportar es una cosa que tengo aquí, de las pocas que tengo apuntadas respecto a los gatos negros, que aparte de la labor que tuvieran en sí, yo creo que hay un factor importante que hacía que conectaran específicamente con las mujeres que tenían ese tipo de conocimientos y poder, digamos, que es esa independencia y autonomía, ¿no? Esa fuerza en sí mismos que les hace no vulnerables a ser controlados. Y eso eran lo que temían, los que querían tener el poder, era lo que temían y rechazaban, tanto en las mujeres con esos conocimientos y ese poder, como en, por ejemplo, animales como los gatos. Y por eso les unió y al mismo tiempo les hizo ser ambos muy perseguidos. Sí, exacto. Bueno, cuando he dicho me he acordado de una cosa y se me ha vuelto a olvidar, pero tengo otra cosa. Que los colores tierra, tostados, naranjas y color negro tienen que ver con la conexión con la naturaleza, con la tierra, con las raíces y con el centro, el núcleo del planeta, con la madre. La oscuridad del útero. También la oscuridad del útero, de mamá, donde se crean las cosas, no solo hijos humanos, la creación de proyectos y de todo eso. Entonces ayudaba mucho a canalizar, por eso mismo, por la potente conexión, por el color. Claro. Con esto, los gatos negros, también hay una cosa que fueron perseguidos por su alto poder también y capacidades que tiene el gato negro, perseguidos y quemados, tachados de demonios. Y hay una cosa muy heavy, que si os interesan los gatos y el mundo de los gatos, Nuria tiene un curso específicamente de gatos, muy interesante y muy alucinante, donde explica muchísimas cosas a muchísimos niveles acerca de gatos que yo no sabía y es flipante. A quien le interese, lo recomiendo muchísimo. Se aprende muchísimo del gato ahí. Y bueno, tiene un mensaje del guía grupal de los gatos que te deja te deja pensando mucho tiempo y sobre todo en estos tiempos que corren es muy importante y muy bonito. No solo los gatos, en realidad todos los felinos de la Tierra vienen a laborar para el planeta, los felinos grandes, por ejemplo, el equilibrio del planeta y de la zona donde estén, y por la noche también se mueven mucho, por eso mismo, para mover la energía, y muchas veces los rugidos de los leones, panteras, etcétera, felinos grandes, también lo hacen porque sienten la presencia de entidades de oscuridad y lo hacen para alejarlo, para limpiar la zona y mueven muchísimo su capacidad como equilibrar la energía de la zona y limpieza sobre todo el rato. Es muy bonito. No, yo respecto a los gatos no tengo más que añadir. Si quieres, por no alargarlo demasiado, estaba pensando que quizá la parte que yo tenía que apuntada como lo que sería el paganismo un poco más moderno, ¿no? O sea, la figura de la bruja dentro del paganismo más moderno, con esto que comentaba de que se ha convertido ya como en una fusión entre el intentar reconectar con el, entre comillas, origen o lo antiguo, lo que podemos más o menos recordar o intuir.
y la fusión con el estereotipo negativo, pero intentando recuperar como un poder personal. Si quieres, eso a lo mejor lo podríamos desarrollar en un episodio aparte. Vale, así también entran las herramientas como péndulo, varitas, la bola de cristal. Exacto, quizá dedicar un episodio específico más a la magia en sí en época un poco más moderna. Sí, claro que sí. Sí, mola. Pues perfecto, genial. Y quizá para terminar, como ya último punto un poco más ligero, ¿no? Lo que mencionaba al inicio, nombrar cada una las figuras de, bueno, brujas, en realidad se podría incluir históricamente, pero la verdad es que no tengo así ninguna específica históricamente, pero quizá más en la ficción, ¿no? Lo que nos ha quedado en ficción de la figura de las brujas, cuáles son nuestras favoritas, series, películas, lo que sea. Ok. ¿Quieres empezar tú? Bueno, pues hay una serie moderna de hoy en día acerca de... se llama Yo Bruja, no, o Siempre Bruja, pero que está basado en un libro que se llama Yo Bruja o Siempre Bruja. Es que tiene un nombre el libro y el otro la serie, entonces no sé cuál es cuál. Una de las dos. Sí, pero bueno, digamos Yo Bruja. Y viene de un libro que en Colombia han hecho una serie muy bonita acerca de cómo puedes cruzar el plano dimensional y a través del tiempo también, donde explica muchísimas cosas reales, aunque la serie es un poquito, bueno, es de la universidad y tal, es muy modernita, de jóvenes, y habla mucho de la brujería, y del vudú y de conocimientos así desde... que viene de África y cómo vino a España a través de la esclavitud también. Y bueno, la serie es colombiana, está muy bien, me gustó muchísimo. Da mucha información cercana y certera acerca de lo que es la brujería. Muchas cositas enseñan ahí. No es, para mí, personalmente, no es una grandísima serie como tal, en plan información... o al fin y al cabo es un poquito culebrón, pero está muy bien, me gustó muchísimo, la disfruté, sí. Mira, no la conocía, no tenía ni idea, pero le echaré un ojo. Siguiendo con las que son así un poco más modernas, hay una que quiero mencionar. Además, también está basado en libros. Yo leí los libros antes de que se hiciera la serie y es la única trilogía de libros que yo he tenido el placer de engancharme a ellos, volverme seguidora de la escritora y luego vivir todo el proceso de la adaptación, y además está muy bien hecha. Se llama El descubrimiento de las brujas y el mundo que crean abarca no solo brujas sino vampiros y unos seres a los que llaman como demonios, pero que no son demonios, serían como una especie de seres sobrenaturales pero más humanos, que son como genios básicamente, pero que son unos genios, la típica imagen del genio loco, o sea, de la persona que es como un genio pero que roza la locura, sería esa tercera criatura. Entonces, pero la magia que muestran, el mundo de las brujas que muestran, me gusta mucho, está muy bien, y la serie también la recomiendo, está muy bien. Tiene 2 temporadas y la tercera será estrenada a principios del año que viene, o sea que muy bien. Y luego, bueno, por supuesto tenemos la serie de Embrujadas, que es una de mis favoritas, obviamente muy americana, pero que también tiene muchos guiños a la magia real, sobre todo en la vertiente de Wicca, ¿no? Que es lo que se ha desarrollado sobre todo mucho en América del Norte. Sí, esa me gustó un montón. Cuando era pequeña la veía con mi hermana y nos gustaba muchísimo todo lo que... Bueno, una serie bastante fantasiosa, pero hay muchísimo, se da muchísimo de verdad, de cositas de verdad. Sí, tiene efectos especiales un poco, bueno, no deja de ser una serie de los 90, hay efectos especiales que son un poco casi como de risa, también hay un punto de comedia y no deja de estar bajo un poco el ala del patriarcado, por lo tanto hay ciertos aspectos que se nota que vienen de la explotación de la mujer en la industria cinematográfica, pero obviamente es una de esas series de la época que ya empezaba como a empoderar a la mujer, dentro de lo que se podía. Pero sí, protagonizada por mujeres, y bueno, la voy a mencionar, pero no se lo merece el reboot que han hecho de Embrujadas,
Solo vi el primer episodio y trozos de los siguientes con mucho dolor de estómago. Y no voy a decir más. No lo he visto. No la veas. Tampoco me apetecía, pero bueno, ya lo sé. Quedémonos con la original y punto. Y la otra, bueno, tiene su público joven ahora, pues para que la disfruten. Pero vamos, que no. En cuestión de películas, bueno, por supuesto tenemos The Craft, que es, no sé, en castellano no sé si se tradujo como Jóvenes y Brujas, ¿puede ser? ¡Ostras, qué vieja! Sí. Es que yo el primer libro que leí de Wicca, Wicca / Witchcraft, porque van de la mano pero no tienen por qué ir juntos necesariamente. O sea, bueno, esto ya lo hablaremos en el episodio que hagamos de magia, pero ni todos los wiccanos son brujos, ni todos los brujos son wiccanos, pero sí que puede ir juntos. Pero el primer libro que yo leí de eso, de Silver Raven Wolf, que es una autora estadounidense, wiccana y bruja, obviamente, se llama Jóvenes y Brujas. Entonces, es el mismo título, pero la película es otra cosa, claro, The Craft. Sí. Y se va mucho a lo negativo, ¿eh? Uf. Sí, pero al mismo tiempo también, o sea, hay una lección en esa historia. Sí. Y la bruja, que por cierto es una actriz española, la bruja que está en la tienda, la dueña de la tienda a la que van, es una bruja buena. O sea, es una bruja que de hecho un poco les advierte, ¿no? Que por supuesto no le hacen ningún caso, pero, bueno, pero ella lo intenta. La adolescencia es lo que lleva. Sí, es lo que tiene. Y luego una película que a mí me gusta mucho también como plasma la magia es obviamente otro clásico que es Prácticamente Magia. La iba a decir ahora, sí. Sí, y el personaje el que más me gusta obviamente, el personaje de... Nicole. No me sale. ¿Nicole? No, la otra. Vale, no me acuerdo. Sandra Bullock. Sí, Sandra Bullock. Sandra Bullock. El personaje de Sandra Bullock me recuerda mucho a Piper de Embrujadas. Vaya, sí. Es súper dulce. Sí que es verdad. Sí. Y muy enraizada. Son las dos muy de tierra. Muy energía. Piper sobre todo, claro, es la energía maternal, ¿no? Pero de tierra. Y el personaje de Sandra Bullock en la película también. Sí, esa me gustó. Me gustó mucho. Ay, qué bonita. Está muy bien. Después está también más fantasiosa, una muy antigua de las tres brujas, que no sé cómo se llama, pero una era libro, iba llamando al libro. Hocus Pocus, es otro clásico. Y recuerdo que hay un gatito negro que era un niño, o me equivoco. Era un niño, un chico ya un poco más joven que es hechizado y le convierten en gato. Qué pasada. Y habla, claro. Claro. Ah, bueno, ahora que dices habla, me he acordado de la serie antigua de Sabrina, que era pues más para niños, en plan comedia, estaba muy bien. Esa estaba muy bonita, también me acuerdo de lo que recuerdo. Estaba muy chula, muy entretenida. Y que ahora han hecho una nueva hiper mega oscura. Esa, sí, porque es una visión, o sea, es un cómic, en realidad es otra versión en cómic que es así, es más, en realidad es satánico, sí, lo que pasa es que le intentan dar un giro, porque de esa vi creo que la primera o las dos primeras temporadas, le dan un giro también feminista, en el sentido de que ella nace en una familia que forma parte, son brujas, pero son brujas satánicas, pero todo lo que muestran es que están bajo, pues lo mismo, ¿no? Bajo el dominio del patriarcado satánico, digamos. Entonces ella intenta romper con eso. Sí, eso está muy bien, pero es muy oscura, eso es verdad. Muy oscura. Y la gente vegana, literalmente, que no la vea. Porque hay cosas muy chungas, pero en realidad en general no me gustó nada en absoluto, a pesar de que algunas cosas son muy chulas, como eso que dices. Pero a mí se me queda muy mal el cuerpo con estos rollos. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Excesivo y querer ver el lado positivo de esa oscuridad, que cada cual puede elegir el camino que le dé la gana, claro. También como que venden en plan, mira qué guay está esta mierda oscura. Y hablo por lo personal, ojo.
es personal. A mí no me gusta nada la oscuridad ni las barbaries que se mueven en esos rollos, ni en esos círculos, pero bueno, también dan pequeñitas cosas que son muy reales, muy, muy, muy reales. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Como yo lo veo, hay un arma de doble filo, entre comillas, pero que es necesario, porque es lo que tú dices, o sea, la línea se cruza cuando pasamos de integrar la sombra, y para ello tienes que encontrar un punto intermedio con la sombra, con la oscuridad. Entonces tienes que conectar un poco con ello sin que te arrastre. Cuando cruzas la línea es cuando se empieza, que también lo estamos viendo a veces, se empieza a convertir en héroes a los monstruos que claramente, o sea, es distinto. Yo creo que es distinta, entre comillas, los monstruos o los villanos que tienen una herida que les hace profundizar en esa oscuridad, y luego están los monstruos o los villanos que son muy conscientes de lo que hacen y lo hacen con esa intención. Entonces ahí hay una línea un poco complicada, que es pues eso, el conectar con esa sombra para poder integrarla y transmutar y unir ambas partes que están ahí, que son necesarias. Sí, sí. Y ya se cruza la línea cuando empezamos a glorificar una oscuridad que no Aberrante. se puede, que no puedes integrar, que es el extremo. Sí, bueno, que en la luz también hay extremo. Mirad la potencia de Fénix, de los X-Men. Claro, es incontrolable. Eso es lo difícil, que ambas partes tienen el extremo, y cuando te pones en el extremo es imposible la integración y la transmutación. Entonces, ambas partes, si se van a un extremo, están bloqueadas ahí. Exacto. Y bueno, pues de ahí que tienes que encontrar tu equilibrio propio, y de aquí, pues repito, que cada cual elige el camino que le da la gana, donde más a gusto está, claro que sí. Exacto. Pero personalmente, a mí esa serie, nada. Sí. Si te parece, con estas reflexiones que hemos compartido ahora, que me han gustado mucho, creo que podemos dejar aquí el episodio y reservar lo demás, que podemos hablar largo y tendido, para un próximo episodio centrado pues eso, en la magia, y más en época quizá un poco más moderna. Muy bien. Bueno, mira, aporto algo más que es gracioso. Hay una serie de, creo que es manga, de brujitas, que se llama La Mágica Doremi, y es muy bonita. Tiene que ver con música. A ver, es una cosa para niños, ¿vale? Pero tiene que ver con música, tiene mucho que ver el qué llevan en esa serie, que es el ayudar a los demás como objetivo, que es prácticamente el objetivo del ser humano. Y teniendo estas capacidades como tienen estas niñitas, tienen un corazón súper grande, mueven mucho el amor familiar y el amor de la amistad real. Sueltan cada cosa que a veces me quedo mirando a Toran y digo, vaya tela, qué mensajes. Y bueno, hay que prestar atención, pero en algunos casos, en otros se ve literalmente, te lo están mostrando, y es muy bonita, con mucho color, muchísimo humor, y es muy divertida. Esa, pues si te gustan los dibujos para niños pequeños, a mí me gustó muchísimo. Y es muy chula, es muy divertida también, porque tiene mucho que ver con la música, y eso pues me llena. Y tiene mucho que ver con la magia, claro, la música, el sonido, la voz y estas cositas. Estupendo, pues la apuntamos para otra cosa que echarle un ojo. Y bueno, vamos a dejar esta sesión maravillosa aquí, y nos escucharemos en el próximo episodio hablando de un tema también muy interesante que no está muy alejado de esta figura. Ok. Pues muchos besitos. Un saludo a todos, hasta la próxima.